Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida en un día tan especial aquí en este auditorio, este maravilloso Museo Malva, Fundación Costantini. Tenemos un gran día preparado para todos ustedes. Es un día mágico, un día muy especial y un día que muchos de nosotros hemos esperado por muchísimo tiempo. Hoy tenemos preparado para ustedes una maravillosa charla con uno de los mejores fotógrafos de la historia de la moda y que ha traspasado estos parámetros del mundo fashion y se ha transformado en un ícono que retrata realmente todo lo que está pasando en nuestra sociedad en estos días. ¿Qué les parece si para arrancar de manera formal esta mañana esta charla con el señor Mario Testino recibimos con un fuerte aplauso al fundador, presidente y alma mater de este Museo Malva, el señor Eduardo Costantini? Muchas gracias, Iván, por tus palabras. Y sí, efectivamente hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hemos venido trabajando durante meses en esta muestra. Agradezco de paso al equipo de Mario Testino y a todo el personal del Malva. Creo que hemos hecho un equipo bien sólido y hemos trabajado muy intensamente, sobre todo en las últimas semanas. Y es un día especial porque Malva, cuando recibe en persona a un gran artista, se conmueve y reconoce su genialidad y su importancia histórica, sobre todo cuando ese artista es un artista latinoamericano, como el señor Mario Testino, un artista peruano que hizo toda su carrera en el exterior. Este año, por distintas situaciones, estamos presentando 3 artistas latinoamericanos, al señor Mario Testino y a 2 artistas argentinos, Julio Leparc y Berni. Independientemente de la discusión entre diseño, fotografía de moda, en este caso, y el arte, yo creo que verdaderamente Mario Testino es sin duda un gran artista, una gran figura que uno puede hacer una lectura a través de las distintas generaciones y ve cómo él pertenece a un grupo, en este caso, de personalidades latinoamericanas que desde el modernismo hasta hoy han tenido la virtud de transformar la debilidad, que es el pertenecer a un país emergente, periférico, utilizando una terminología de décadas anteriores, en una fortaleza. En el caso de Mario, y aún proveniendo de un país un poco más pequeño, sobre todo en ese momento, hoy muy bien encaminado, Perú en relación a Buenos Aires, a la Argentina o a México, y aún sin tener una carrera académica fuerte, viaja a Londres y desde prácticamente de la nada, gracias a su voluntad, a su inteligencia, a su consistencia y sobre todo a su creatividad y a la gran visión como artista, él se hace un camino y se coloca a la vanguardia del arte que él termina encarando, digamos, abrazando, ¿no? Y eso ocurre con muchos artistas latinoamericanos. Algunos se embebieron en la cultura europea o estadounidense y regresaron a sus países, como el caso de Diego Rivera, Orozco, mismo Berni, Schul, Tarsila. Otros permanecieron, como el caso de Mata, actualmente como Julio Leparc, Liliana Porter y otros tantos. Y en el caso de Testino permaneció en Europa, pero ya siendo un artista post-contemporáneo, prácticamente es un ciudadano del mundo que viaja a través de las distintas ciudades
y él supo interpretar el deseo y el arte, y en el caso los requerimientos de la moda y la publicidad de las grandes ciudades como París, Milán, Nueva York y por supuesto Londres. Teniendo conciencia de todo eso, por eso nosotros le hemos destinado un lugar importante en Malva, que es el segundo piso, o sea, la sala grande de exhibiciones temporarias, ¿no? Como lo hemos hecho con otros grandes artistas, tanto latinoamericanos como internacionales, como mismo Warhol y tantas otras muestras, Dada Surrealismo que hemos hecho, Tarsila, etcétera, etcétera. Así que a nosotros nos conmueve recibir realmente a Testino, lo vemos en esta perspectiva histórica y no dudamos que realmente es un gran artista, una gran figura que más que representa la creatividad y la capacidad latinoamericana. Así que Mario, más que bien recibido, acá Marlon. Muchas gracias. El señor Mario Testino. ¿Está prendido? No. Sí. ¿O no se necesita? Ahí está. Y gracias, Eduardo, por sus palabras. Bueno, como bien decía Eduardo, Mario, y si nos ponemos en el lado de la historia, vamos a comenzar la charla yéndonos en el tiempo a esa maravillosa ciudad que se llama Lima, una ciudad milenaria, una ciudad muy especial y con una impronta muy significativa en América Latina, y es la ciudad que te vio crecer, ¿no? Un padre que era un hombre de negocios, el mayor de unos hermanos, de 6 hermanos. ¿Cómo fue crecer en Lima en la década del 60 y los comienzos de los 70? Bueno, pero primero, buenos días. La verdad que crecer en el Perú fue increíble, y sobre todo en mi infancia tuve la suerte de tener padres bastante dedicados a sus hijos, que no sé si es común o no, pero en mi caso fue impresionante la generosidad y la devoción que tenían mis padres hacia nosotros. Y por otro lado fue un poco difícil porque la verdad que el Perú en esa época era un poco conservadora y yo no lo era. Y me he dado cuenta que es increíble cómo uno no puede controlar a veces quién uno es, ¿no? Tú naces y eres. A veces me he vuelto un poco fatalista porque pienso de que no tenemos mucho control en lo que somos, como que ya todo está decidido. O naces inteligente o menos inteligente, o guapo o no guapo, en una familia cómoda, no. Tantas cosas que ya vienen. Y yo la verdad que no podía controlar quién yo era. Y si ven fotos mías de jóvenes dirían, wow, ¿cómo podía salir a la calle así? Pero salía y por más que mi padre me decía lo mismo, ¿cómo puedes salir a la calle así? Salía. Y entonces por eso fue que acabé yéndome. Pero el comienzo, la escuela, fue bastante increíble. ¿Cuál fue tu despertar en cuanto al mundo audiovisual, al mundo estético? ¿Cuándo en tu vida sentiste que eras llamado hacia ese camino? Mira, cuando tenía tipo 16, 17 años, yo me iba mucho con mi padre. Yo era su traductor. Mi papá trabajaba en una compañía americana y no hablaba inglés, entonces yo iba como traductor con él a Estados Unidos, y como premio me daban 2 o 3 días de compras donde yo compraba para mi familia, mis hermanas, mi mamá, consentir todo, que creo que es la base de lo que hago hoy en día, que es como jugar con muñecas casi, ¿no? Porque vestimos a gente, les cambiamos el look, decoramos un espacio para tomar una imagen que después sale al mundo. Y yo venía a Lima con, bueno, por supuesto, como te puedes imaginar, cada cosa que compraba para mis hermanas, me compraba una cosa para mí. Y llegaba con unas 10 maletas, de las cuales 7 eran para mí y 3 para mis hermanas. Y entonces las revistas me pedían fotografiarme con mi ropa bueno, no teníamos ropa para hacer fotos de moda, entonces las hacían con mis looks. Y quizás ese es mi despertar hacia lo que es una imagen de moda, porque lo hice un montón de veces y era flaco en esa época y largo, y entonces como que podía entrar también en la foto de los diseñadores que habían. Me acuerdo que había una tienda que se llamaba Lorenzo y Pepita y me pedían que haga los desfiles para ellos. Y quizás yo era el equivalente a lo que uno llama la anorexia hoy en día, aunque tragaba, pero era súper flaco.
Y así es como comencé a mirar lo que era ser fotógrafo de moda. Pero nunca se me ocurrió serlo hasta el momento en que llego a Londres y tengo que trabajar como mozo. Porque eso es algo muy interesante, porque estamos hablando, estás en una temprana edad, sos joven, estás en Lima, como bien decía Eduardo, otro Perú, otra Lima, otro momento de la vida cultural, histórico, un periodo de transición muy importante del siglo XX, y decidís viajar miles de kilómetros para llegar a Londres. ¿Por qué Londres y no cualquier otra ciudad europea, o tal vez Nueva York con el estudio 54, todo lo que pasaba también? Mira, la verdad es que yo me quería ir desde que salí del colegio y me iba a ir a estudiar a España con un amigo. Yo no me quería ir solo porque me daba un poco de miedo irme solo, y me iba a ir a España. Y al último momento, ya me había aceptado a la universidad y todo, pero al último momento mi compañero, con mi amigo con el que me iba, decidió no irse. Entonces me quedé en Lima y tuve que entrar a la universidad, y la más cerca de mi casa, la más difícil de entrar, era la de Economía, así que me presenté y entré con el puesto 20 sin prepararme. Pero bueno, y no quiero decir que era inteligente, pero algo tenía. Y de ahí me mudé a California siguiendo a otro amigo, años después, 3 años después, fui a San Diego, pero la verdad que no me gustó, me pareció muy provincial. Para Lima era por más que éramos un país emergente, Lima era una capital. Una capital importante y con mucha historia y mucha cultura. Tenía mucha historia. Entonces no me gustó San Diego, me regresé a Lima, y mi otro íntimo amigo se había ido a estudiar a Londres y yo lo fui siguiendo, ¿verdad? No tenía idea a lo que iba a llegar, pero este amigo mío había trabajado en una compañía aérea para pagarse su pasaje y limpiaba el colegio en la noche para pagar sus estudios. Entonces mi padre dijo, wow, le va a pasar lo mismo a Mario. Pero lo que le pasó es que mi papá tenía más miedo de que yo me falte algo, es lo que decía de la generosidad de mis padres, que me dio más dinero de lo que en verdad yo necesitaba en esa época, y entonces lo descubrí tarde, lo descubrí después. Es lo que te iba a decir antes, de que yo me fui a estudiar a Londres y entré a una escuela de fotografía solo porque necesitaba la visa, y yo no sabía que iba a ser fotógrafo, pero tenía una amiga que era fotógrafa, y entré a la escuela, me dieron mi visa de estudiante y se muere el profesor. Y cuando se muere, disculpe, que la muerte no es chistosa, pero en mi caso ha sido rara mi vida, porque todo me ha llegado porque la vida lo ha querido. Y mi padre me lo dijo, tienes que tener mucha atención en la vida, porque es lo que tú quieres y lo que la vida quiere, y totalmente la vida es más poderosa que tú. Y cuando entré a esta escuela, el señor ya había estado enfermo con un cáncer, pero bueno, hice mi curso y a los 3 meses fallece el señor, y conozco a la chica que yo había tomado su sitio de la escuela, que era una iraní que se había ido del colegio porque eran solo 6 alumnos y había comenzado su estudio, y me propone que yo sea asistente. En la misma época que acepto este trabajo, la situación en Perú era terrible, teníamos una inflación de 2000% con una devaluación paralela de 2000% también. Entonces, el dinero que mis padres tenían, la verdad que se había vuelto mucho menos como para mantener a un hijo de 5 en el extranjero, y éramos yo y mi hermano que estudiábamos afuera. Entonces mi padre me dijo, tienes que regresar al Perú. Y dije, no, ni hablar, me voy a quedar acá. Y me tomó unos 6 meses aceptar mi situación, que era que no tenía un centavo ni para tomarme el ómnibus, y tenía que pedir prestado a todo el mundo. Y me acuerdo que me invitaban a cenas y yo llegaba súper temprano y me sentaba al lado de la mesa y no había quien me saque de esa mesa hasta que no había acabado con toda la comida que había. Pero en esa época tuve que entrar a ser mozo en un restaurante. La verdad que no era muy buen mozo, porque soy un poco... tengo una fobia con la suciedad en las manos. Imagínense un mozo con fobia, un poco ridículo, pero bueno. Fui mozo y un día me di cuenta que no era para mí, y tuve que comenzar a hacer fotos porque era lo único que sabía hacer y lo último que había hecho, y toda la gente que era mozo a la vez eran actores, escritores, performers, modelos, y todos necesitaban fotos, y así es como comencé. En ese periodo estamos hablando en Londres, últimos años de la década del 70, primeros años de los 80, un periodo muy importante en Londres porque lógicamente, económicamente, Inglaterra no venía tan bien, estamos casi al comienzo del gobierno de Margaret Thatcher, hay un gran movimiento cultural con el tema del punk y toda la escena del fashion con Vivienne Westwood y todo lo que estaba pasando, y de repente hay un joven peruano muy audaz, muy valiente y sobre todo con mucho tesón,
que quiere abrirse el paso, ¿cuánto te ayudó esto que estás hablando, ¿no? de estar todo el tiempo con gente de diferentes países, gente que estaba en la misma que vos, gente que realmente quería triunfar? Mira, yo creo que todo es un periodo, que nada pasa de un día a otro, ¿no? Y lo que eventualmente se volvió positivo al comienzo era negativo. Ser peruano no era la cosa más chic del mundo, y mucha gente no le gustaba decir que eran peruanos. Y yo a mí siempre me ha encantado ser peruano, y yo pienso que qué difícil debe ser no ser peruano. Pero en la época era un poco difícil, y la gente te miraba como que, ¿y qué quiere este? Y había mucho de eso de que, ¿de dónde viene? No conocemos a nadie de su familia, no sabemos quiénes son sus amigos ni nada, ¿no? Una desconfianza que eventualmente se vuelve un plus, porque después de ser peruano se volvió como que, wow. Pero es interesante cómo tienes que saber aceptar las cosas, ¿no? Lo que es negativo un día se vuelve positivo al día siguiente. Y sobre todo esta cosa azarosa de la vida, como bien venías diciendo, ¿no? Cómo se fueron concatenando una serie de hechos que de una manera quizás hasta a veces imperceptible te iban llevando hacia un camino, y vos, vivo, inteligente como sos, lo agarraste. Pero no fue inmediato. Te voy a decir que por 12 años yo tuve la suerte que yo comencé en Londres en una época donde los bancos aún te hacían préstamos, y el préstamo lo podías renegociar y tener una sobregira en tu cuenta bancaria. Entonces yo comencé pidiendo 300 esterlinas para comprar unas luces que nunca usé porque no sabía ni usarlas, pero me sentía ya fotógrafo con mi equipo, y poco a poco fui subiendo hasta creo que 15.000 libras esterlinas fue el máximo de mi deuda, y yo conseguía como que casi pagarla, pero comenzaba el mes y de nuevo subía, y por 12 años creo que viví así, y tuve la suerte que tenía un gerente del banco que aceptaba esta situación, porque hoy en día no es así, ya no te dan. No, pero creo que... Bueno, es un seductor también. Mira, de chico ya me parece que hasta con el director del banco lo seducía para que te dejara pedir dinero prestado. Para bueno, sé que ser fotógrafo es todo seducción, ¿no? Porque tienes que seducir a la gente que te dé algo que no le dan a otra gente. Pero la vida es la seducción, yo creo, ¿no? Y a veces se vuelve más difícil con los años. Cuando eres más joven, como que puedes arriesgar más, y con los años se vuelve un poco más difícil. Pero es verdad que tienes que convencer a la gente, y bueno, logré convencerlo a ese señor de que me permita vivir por tantos años, y gracias a Dios antes de que muera conseguí pagar y vivir fuera de este sobregiro y comenzar a tener un éxito. Bueno, estos 12 años llegas a Londres, empezás a destacarte, a salir, te empezás a peinar el pelo de colores raros, Mario. Bueno, es verdad que era difícil vivir en el momento de Inglaterra punk y ser tan conservador como uno podía hacerlo en Sudamérica. Aunque yo nunca lo era, y es verdad que sí me pinté el pelo y me corté el pelo de muchas maneras diferentes, porque el sitio donde uno se podía cortar gratis el pelo, porque no te olvides que no tenía plata, era el sitio donde querían experimentar con tu cabeza. Entonces tenía que estar dispuesto a que entrabas de una manera y salías de una otra. Bueno, pasan estos 12 años, y ¿cuándo empezás a sentir realmente que te estás transformando verdaderamente en un fotógrafo y en un espectador de la vida? Porque un fotógrafo también es un detallista total de la vida. Mira, es difícil, porque yo creo que para ser fotógrafo o cualquier artista, yo creo que la cosa más difícil es encontrar quién tú eres, porque es fácil hacer fotos que parecen a uno, parecen a otros, es fácil iluminar bien, es fácil, hoy en día es más fácil porque tienes todo es digital, lo puedes ver en la computadora, ves inmediatamente qué cosa no funciona y lo arreglas ahí mismo. En mi época tenía que tomar una foto, mandar el film a revelar, y en ciertas películas no la recibías por una semana. Entonces no era tan fácil. Imagínate si en una semana te llegaba el film y no tenías la foto, estabas fundido, y me pasó varias veces. Pero es verdad que es como que toma un poco de tiempo de encontrar quién tú eres, porque la imagen solamente es válida cuando tú dices algo que otros no lo pueden decir o no lo piensan, y tú eres el que lo piensa antes que ellos, ¿no? ¿Eres consciente de eso, o esto se iba desarrollando de una manera imperceptiva en tu ser? Mira, yo una vez fui a enseñar mi portafolio a una revista Marie Claire en París, aunque yo sabía que yo era Vogue y yo solo quería trabajar para Vogue, pero Vogue no me contrataba y me estaba muriendo de hambre, y fui a esta revista. Y el director de arte me dijo, mira, tiene fotos simpáticas, pero no sé cuál foto es Mario Testino. Y yo no lo había pensado de esa manera en ese momento, y me di cuenta que es verdad, ¿no? Y un editor con el que yo trabajaba, que se llama Paul Cabaco, me dijo, las modelos van a venir, te van a dar
lo que le dan a todo el mundo, porque la foto, mientras ellas hagan eso, la foto es de ellas. Para que la foto sea tuya, tú tienes que crear una reacción que otros no han hecho, y ese es el único momento cuando tú te ves a ti mismo en la foto sin verte, ¿no? Pero tú estás presente, porque la reacción, porque la mirada, porque la seducción, porque la fragilidad es debido a algo que tú has creado, y ahí la foto se vuelve tuya. Y te toma un montón de tiempo, ni siquiera conseguirlo, te toma un montón de tiempo saber qué es lo que tú quieres de la gente, ¿no? Y la verdad es que yo, siendo peruano y viviendo en Inglaterra, vivía tan impresionado de la cultura que ellos tenían que yo no tenía, porque mi cultura era, yo sé salir a una fiesta, sé ir a la playa, sé manejar rápido y sé divertirme, pero yo no tenía idea quién era quién, y a veces uno se siente tan ignorante, y lo aprendí por medio de la gente yo iba a cenas y yo podía creer que todo el mundo sabía de quién hablaba, de Cecil Beaton, de cualquier artista de la época, y yo no tenía ni idea quién era y no me había percatado de informarme bien. Entonces, para yo llegar a pasar por el querer ser inglés y llegar a decidir, ok, no soy inglés, soy peruano, soy sudamericano, entonces mi estética es así, y en verdad lo que a mí me gusta es la desnudez, la sensualidad, la controversia, o sea, me tomó un montón de tiempo, y después de conseguir entender eso, hacerlo en la imagen es otro camino, ¿no? En esta búsqueda, esta maravillosa búsqueda, ¿llegaste a la frustración en algún momento? Claro, yo iba a dejar de ser fotógrafo. A mí me pasó una cosa increíble porque, bueno, parece de brujos o de no sé qué cosa, pero yo no tenía trabajo en una época, porque lo que pasa cuando uno es fotógrafo es que consigues crear una cosa nueva, interesante, y la enseñas y todo el mundo la quiere. Pero un momento que ya todo el mundo la tuvo, quieren otra cosa nueva, y yo no tenía otra cosa nueva en esa época, porque yo no sabía lo que era poder tener una gama de posibilidades. Yo solamente había conseguido desarrollar una imagen, que era la imagen de Mario Testino, que era una imagen bastante limitada, porque yo vivía en Londres, pero como yo no sabía nada de luces, yo hacía todo con luz natural, y quería decir que a las 3 de la tarde estaba negro, entonces yo ya no podía trabajar más de las 3 de la tarde, y yo pensaba que esa imagen era Mario Testino por la luz. Me tomó un tiempo darme cuenta, Mario Testino no es la luz esta, porque yo puedo hacer una foto acá con estas luces ahorita y la voy a convertir en una foto Mario Testino, no por la técnica, sino por lo que le voy a sacar a la persona, la energía que voy a crear. Y bueno, tomó un montón de tiempo llegar y me he perdido en lo que estaba hablando. La frustración, exacto. Entonces, llegó un momento en que la verdad que la gente te para de hablar, porque como ya no tienes el éxito y no eres el joven, increíble fotógrafo, la gente dice, vamos a no hablarle. Entonces la gente te deja de hablar, y yo me sentía medio frustrado. Tuve la suerte que cuando nadie me quería, la primera persona que me dio el trabajo fue Christian Lacroix, que en la época era él, o sea, no había más que Christian Lacroix en esa época. Es increíble que hoy día casi no nos acordamos de él, y un montón de ustedes son jóvenes y quizás no saben, pero en la época era así, no pues. Entonces, y Christian Lacroix me dijo, mira, yo creo que tú deberías ir a ver esta vidente, una mujer que le había dicho, yo sé que parece, es rara la vida, pero yo les voy a contar, porque esta cosa no la cuento mucho, pero como somos sudamericanos creo que podemos relacionarnos. Entonces, yo fui a la vidente, yo no tenía plata, no, de repente pues costaba 90 esterlinas, que eran 900 francos. Carísimo. Era carísimo. Pero yo dije, voy a invertir en esta vidente, porque bueno, no sabía qué hacer. Y la cosa más increíble es que yo a la vidente es una señora media rara con un perro bien agresivo debajo de la mesa, pero me imagino que esa señora le llegaría a cualquier persona y tenía que defenderse, ¿no? Entonces yo sentía un nudo en mi garganta, quería llorar. Ustedes saben esa sensación cuando tienes una cosa en la garganta, ¿no? Y decía, qué raro, ¿por qué quiero llorar? ¿Por qué quiero llorar? Y la mujer me comienza a preguntar cosas, y agarra y me dice, qué increíble cómo te pareces a tu papá. Y mira arriba y me mira, y tu papá me dice que te diga que no vendas. Y yo tenía 2 apartamentos en la época chiquitos, uno en Londres y uno en París, porque en Londres no tenía trabajo, entonces me fui a París tratando de conseguir trabajo. Olvídense si les cuento lo que era este apartamento que yo tenía en París, en un edificio de africanos, que en la noche yo veía las televisiones que las tiraba por la ventana en una pelea. Yo pensaba, bueno, acá me matan ahorita. Pero bueno, y la vidente me dijo, mira, bueno, yo me empecé a llorar en ese momento porque mi padre había muerto, pero yo vivía lejos y yo no había verdaderamente
pasado por esa época del sufrimiento que uno debe pasar cuando un ser querido se va, ¿no? Pero como yo vivía tan lejos, no lo sentía, no lo vivía mi papá por años y no lo vivía el día al día. Pero me puse a llorar, no podía controlarme. La señora, por supuesto, ni me dijo, ay, pobrecito, no te preocupes, nada. Ella seguía, su perro ladraba y ella seguía hablando. Entonces, ella me dijo cosas que yo me quedé impresionado, porque me dijo, tú has tenido muchas muertes en tu vida y estas muertes son las personas que te van a proteger en tu vida. Y es verdad, yo de chico tuve muchas muertes, de mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi íntimo amigo, a mi profesor en el colegio que fui a estudiar fotografía. Entonces, yo había tenido un montón de muertes y, bueno, por supuesto que yo me quedé un poco incrédulo. Ella me dijo, en 6 meses te va a venir una propuesta del otro lado del océano y tu vida va a cambiar y tú nunca vas a mirar para atrás. Y al final de todo lo que me dijo, bueno, me dijo un montón de cosas, que yo había sido un luchador y un sacerdote. Y es verdad que yo quería ser sacerdote de chico, porque a mí me gustaba ayudar cuando estaba en el colegio. El padre de Mario Testino. Bueno, no, yo quería ser papa, pero en la congregación de que eran los profesores de mi colegio me dijeron que ellos no podían ser más que hermanos. Y un poco que me desilusioné de mi idea de tengo mi delirios de grandeza. Bueno, exacto. Pero lo que es interesante es que es verdad que soy también un luchador, siempre he sido un luchador. Y al final de la sesión, la señora me dijo, hace 10 años o 12 años has tenido un problema en tu riñón y deberías ir a ver al doctor. Y la verdad, yo había tenido piedras al riñón. Eso no lo tienen que publicar, pero nadie tiene que saber la salud de uno. Pero me dijo, anda al doctor mañana. No, me dijo, tiene que hacerte ver porque te estaba viendo el problema. Y yo, por supuesto, como hipocondríaco, que no puede ser, al día siguiente fui al doctor, tuve que pagarme un pasaje a Londres porque mi doctor estaba en Londres. Y fui al doctor y tenía una piedra en el riñón. Y a los 6 meses me llamó a Listil Berries de Harper's Bazaar con Fabián Barón, que comenzaban esa nueva revista en Estados Unidos que iban a relanzar Bazaar. Y no sé si ustedes saben la historia, pero en la fotografía el ícono de los fotógrafos es Richard Avedon. Lo pueden googlear después para los jóvenes que quizá no lo conocen. Y hay jóvenes o no, porque yo no veo nada acá. Pero bueno, lo googlean. Y después Richard Avedon tenía una época de Vogue y una época de Bazaar. Por más que yo soy Vogue, entonces yo por supuesto nunca le voy a decir a nadie que Bazaar es igual que Vogue, no lo es. Pero en la época yo por supuesto me fui a Bazaar, nadie me quería. Y nunca miré para atrás y era lo que esa señora me había dicho. Entonces sí, tuve mi momento. Yo pensé en ese momento que iba a ser cantante. Cantante. Oye, qué increíble. Eduardo me estaba. No sé si ustedes han visto una vez La novicia rebelde. No sé si se llama. No es cierto. Bueno, entonces yo quería hacer ese momento en que él decía Mario Testino y yo me iba a quedar atrás y me iba a salir como en esa escena que dice la familia Montrao y no sale. Y la familia Montrao. Pero te iba a salir un cabrón. Después dije no lo conozco a todos ustedes. Así te ponemos la trencita. Sí. I am 16, going on 17. ¿Ves? Yo pensé ser cantante en un momento. Creo que bueno, no lo sé. Bueno, era la desesperación. ¿Tú sabes lo que es vivir afuera solo y tienes que pagar la renta y no tienes la plata? Es una situación bastante rara. Y tienes landlord. Tú vives en tu país, tú dejas tu apartamento y te vas, te quedas con un amigo, con tu mamá, con tu tío, con quien sea. Pero es difícil afuera y por más de que tengo que decir que los ingleses han sido increíbles conmigo y me han acogido y lo europeo también, pero no son sudamericanos, es una mentalidad diferente y es cada uno la lucha por sí mismo, ¿no? Bueno, vamos a pegar un salto ahora hacia un momento muy importante de tu carrera, Mario, que es en el 1997. Estaban buscando un fotógrafo para una personalidad muy importante en el mundo y de repente este ángel guardiano, esta serie de ángeles guardianes apuntan las varitas hacia vos. Estamos hablando de la princesa Diana o Diana. Bueno, yo, como decía antes, yo creo que todas estas cosas ya están un poco predeterminadas, porque es verdad que las cosas más increíbles que me han pasado en la vida no son las cosas que yo he ido a buscar, son las cosas que me han venido. Y cuando me propusieron hacer a la princesa Diana, para mí no era un premio, para mí era un problema, porque yo quería ser fotógrafo de modas, fotografiar a modelos que eran perfectas, chicas de 18 años que no tenían un problema y que venían al estudio y hacían lo que yo les decía. Y fotografiar a una princesa
ya se me presentaba como un problemón, ¿no? Y me acuerdo que le conté a un amigo, Hamish Bowles, que trabaja para la revista Vogue, me dijo, no puedo creer que te han pedido esto te va a cambiar tu vida, pero que en mi cabeza no era así, ¿no? Pero la verdad es de que ella tuvo la idea, por medio de su hijo, el príncipe William, de vender sus vestidos para levantar dinero para las caridades a las que ella ayudaba y para promocionar la venta. Ella se puso en contacto con la casa de Astas Christie's, que fueron los que vendieron los vestidos, y se pusieron en contacto con las directoras, la señora que se ocupaba de promocionar estas ventas en Christie's, que se llama Meredith Etherington Smith, que fue una persona muy clave en mi vida, que había sido editora de Bazar en otra época cuando yo trabajé para ellos en Inglaterra, y ella le dijo, vamos a hacerlo por Vogue, con Lord Snowdon, que era el fotógrafo de la familia real, el ex marido de la princesa Margarita, y vamos a hacer la promoción por medio de Vanity Fair, y ella, Diana, le dijo, yo quisiera otra imagen, porque era justo el momento en que ella se había separado de Carlos y ya no le habían quitado el título Su Alteza Real, ¿no? Era la princesa, pero ya no era H.A.R.H. Su Alteza Real. Entonces ella quería una imagen diferente y esta señora, Etherington Smith, le propuso a Mario Testino. Y de repente esas fotos se volvieron famosas y también pudieron capturar algo de Diana muy especial. Mira, yo tengo la suerte que en esa época yo ya había comenzado a aceptar quién era Mario Testino, que no era Mario Testino en ese momento? Bueno, ya no era Mario Testino el Lord inglés que se paseaba por la calle con 80 bufandas y creyéndose que era Mario Testino normal, ¿no? El verdadero, que estaba más interesado en la persona que en el decorado alrededor de la persona, ¿no? Porque cada uno tiene sus estéticas y yo lo entiendo. Por ejemplo, los sudamericanos, a nosotros nos gusta conversar con la gente, conocer gente, ser amigos, sociales. Los ingleses tienen otra cosa, que para ellos quizá el contacto con gente es más sobre la decoración o la fantasía o el esconderse detrás de un personaje. Y entonces yo decidí, cuando fui a hacer estas fotos, que yo tenía dos posibilidades. Una era de fotografiarla como la princesa, vista por un plebeyo de abajo para arriba, y otra era fotografiarla como que ella era mi amiga. Y para mí siempre los momentos más mágicos de las noches sociales es cuando llegas a la casa con tus hermanos o con tus hermanos o con tus íntimos amigos y te quitas los zapatos, todavía estás vestido de fiesta y comienzas a discutir la fiesta y a criticar a todo el mundo que estaba mal vestido en la fiesta o algo por el estilo. Y entonces pensé, la voy a fotografiar a ella así. Quítate los zapatos, quítate las joyas y siéntate en tu vestido en este sofá. Y fue muy gracioso porque yo le dije, por favor, ¿te puedes sentar en este sofá? Y él se sentó muy correcta, como dice. Yo le dije, pero yo no me sentaría así, yo me sentaría así. Y ahí comenzó el diálogo y fue muy interesante porque en un momento yo le digo, yo quisiera que tú bailes. Entonces ella me mira como que, ¿baile? Sí, pues no, va a ser así un momento. Entonces ella me dijo, yo le dije, no, es así, mira, tienes que hacer así. Me dijo, no, yo sé lo que quiere, pero yo no soy peruano, soy inglesa. Y es interesante porque quizá es mi serie de fotos que cambió mi vida y fue verdad, es interesante, en la vida tú vas conociendo mucha gente. Yo, la verdad que he conocido mucha gente, todos los días tengo que conocer gente. Y es una de esas personas especiales que tienen no sé, como una luz especial que los ilumina y que son diferentes y son especiales y quizá por eso nos dejan temprano en la vida. Esos que marcan realmente de manera muy fuerte no solo a las personas que están alrededor, sino a toda una sociedad. Exacto. ¿Vos pensás que esto que estás diciendo lo transportás también a la fotografía cuando llega el momento de plasmar, Mario, un momento único? Algo que no va a volver a repetirse, que ya ha pasado. Me imagino que te lo debes tomar como una responsabilidad fuerte de plasmar esos momentos de una manera especial. Mira, yo nunca me siento seguro, es raro, ¿verdad? Porque tengo 32 años de carrera y uno podría decir de que si ya lo has hecho tantas veces, te va a salir bien, ¿no? Pero es raro, como nunca tengo esa seguridad, nunca la he tenido, siempre me siento inseguro, siempre pienso que algo puede fallar y tengo la suerte de que gracias a Dios normalmente funciona la imagen, ¿no? Pero me he dado cuenta que también son
es como una colección de experiencias, de momentos, de aprendizajes, de cultura que he tenido la oportunidad de vivir y que se quedan en tu subconsciente, y cuando vas a hacer una foto poco a poco van saliendo y vas sacando de todos tus recursos, ¿no? Y la foto se va volviendo algo interesante, y es increíble como yo a veces estoy sumamente consciente de ese momento en que no hay nada, parece horrible, que nada va a salir y wow, está la foto. A mí siempre me ha sorprendido, Mario, y he tenido la inmensa fortuna, la suerte y el honor de trabajar con vos en diferentes aspectos, de un lado de la cámara y del otro, y siempre me ha parecido fascinante los vínculos que creás con la persona que estás fotografiando, y cómo tu seducción, tu inteligencia, tu vivacidad, tu inmensa alegría hace que realmente puedas crear un vínculo único con esa persona a la que estás fotografiando. Y eso es algo muy especial, Mario. Bueno, entonces mi papá me dio otro consejo. Yo me acuerdo de mi papá por dos cosas que me han servido tanto en la vida. Su segundo consejo era esto, de que la gente trabaja 5 días a la semana en cosas que no les gustan porque piensan que tienen el fin de semana para disfrutar, y no importa, vamos a hacer esto y el sábado domingo lo vamos a pasar bien. Pero mi papá me dijo, pero el problema es que el sábado domingo estás cansado y ya no puedes disfrutar. La semana son 7 días, ¿no sería mejor que encuentres algo que te gusta 5 días y quizás los 2 días los descansas? Y yo pienso, y justo hoy día le hablaba esto a Eduardo, de que yo estoy tratando más y más de vivir todo momento al máximo posible, porque es verdad que ahorita estamos trabajando, ¿no? Tú y yo estamos acá hablando a la prensa y es hasta cierto punto un trabajo, pero yo quisiera que este momento sea más simpático que menos simpático. Quisiera que sea un momento wow, increíble, la pasé súper. Y mi trabajo es así, entonces mi trabajo está hecho de gente, y si yo no disfruto a la gente, mi día no vale la pena, ¿no? Y es ahorita, es la vida, es ahora, no es mañana. Y yo les voy a contar otra historia simpática de Iván, porque yo lo conozco a Iván como modelo, y ya cuando yo comencé a trabajar con él ya era un modelo de nombre, y años después que trabajamos juntos para Gucci, yo vine a hacer un trabajo acá en Argentina, entonces lo llamo y le digo, ¿tú crees que me puedes conseguir un productor? Y me dijo, yo te lo produzco. Entonces él se volvió mi productor. Y con los años él se volvió conocido en Argentina porque entró a hacer televisión. Entonces yo hace como 3 años le digo, voy a volver a Argentina a hacer un trabajo, pero me puede recomendar otro productor para que me recoja el aeropuerto. Me dijo, no, yo te recojo. Y es muy gracioso porque él viene a recogerme al aeropuerto y empuja mi carrito y firma autógrafos al lado. Y es real. Y yo creo que esas cosas son los resultados de esos momentos que uno vive. Obvio, tú y yo somos latinos, sudamericanos, entonces el contacto es mucho más rápido que con las otras nacionalidades, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer el día a día, porque la vida es acá y ahora, ¿no? Y mañana quizás no estamos. ¿Qué cosas son las que te inspiran en la vida? Todo. Me gusta la vida, me gusta la belleza, me gustan las experiencias, me gusta la transgresión, la locura, lo extraño, lo raro, lo rápido. Me gusta la arquitectura, me gusta el arte. Olvídate. ¿Hay cosas que no te gusten? Mira, lo que he aprendido de la vida que es raro, porque voy a cumplir 60 años este año, yo sé que no parece, pero es verdad. Y es que son una crema muy buena. Pero lo que me he dado cuenta es de que lo que no te gusta, te acaba gustando. Por ejemplo, yo comencé a trabajar con Vogue América, y la verdad es que para un fotógrafo, Vogue América es una revista un poco difícil, porque es una revista que se vende por 1 millón de ejemplares. Entonces, al tú vender 1 millón de ejemplares, tú tienes que asegurarte que ese millón de personas va a entender tu fotografía. Y por supuesto que es mucho más difícil que hacer una foto para 1000 personas sofisticadas. Es muy difícil tratar de reach, como se dice, alcanzar la gente sofisticada, la elite intelectual o creativa, y la masa. Y me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando me fui a trabajar para ellos, yo pensaba que era no lo que yo quería, y con el tiempo se ha vuelto lo que más me gusta. Y esto me pasa con la comida, me pasa con la música, me pasa con un montón de cosas. Y entonces yo creo de que hay un dicho, ¿no? Que del odio al amor hay un paso. Y es tan cierto, porque simplemente somos condicionados
por lo que hemos aprendido o por nuestros límites, que nos hacen pensar que hay cosas que no nos gustan y que en verdad todo nos puede gustar, ¿no? Si tenés que describir en pocas palabras, cuando ves hoy en día a tus casi espléndidos, casi 60 años, y ves este trayecto de 32 años de un maravilloso camino que sigue evolucionando todos los días de una manera bastante increíble, pero tenés que describir en algunas palabras este camino. ¿Qué palabras usarías mirando desde la primera foto que sacaste como fotógrafo hasta la última que acabas de sacar a esta audiencia? Mira, son tantas emociones en verdad, porque al final del día tengo recuerdos de momentos que la gente ha sido dura conmigo y tengo recuerdos que la gente ha sido increíble conmigo y tengo recuerdos de felicidad y recuerdos de... Pero la verdad que soy suertudo porque tengo una manera de ver la vida que es positiva. A mí a veces amigos me dicen, ¿qué tal la fiesta? Ah, aburrida. Y yo pienso, qué increíble, porque mis fiestas nunca son aburridas, o donde yo voy yo nunca me aburro, yo pienso que uno se crea su energía, ¿no? Entonces yo tengo yo siempre digo que es una cosa sudamericana, porque en verdad yo he ido mucho, por ejemplo, a Brasil y tú ves a la gente pobre, pero que la pasan increíble, bailan un poco de samba, se toman una caipirinha y están en otro sitio. Y la verdad que es una mentalidad, ¿no? O la vives o no la vives. Y, bueno, ustedes los argentinos tienen el tango diferente, porque es un montón de sufrimiento, ¿no? Es un poco como el fado en Portugal. Pero es verdad, no sé, para mí son maneras de ver, ¿no? Por ejemplo, el francés, si hace frío, es demasiado frío, si hace calor, ¡ay, qué calor! Es como que es una manera de ver la vida, pero yo la veo, no sé, a mí me parece que es mejor reír que llorar, entonces yo trato de hacerme mi vida así. Y yo sé que va a ser difícil, pero si tenés que describir tu labor como fotógrafo en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Y no que sea wow. Increíble. Bueno, mira, he tenido la suerte que he encontrado una profesión que me ha permitido pasar el tiempo con gente increíble. Imagínate que hoy día estoy en un museo con una muestra, para mí es increíble. Y que la gente se va a sorprender, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han visitado, ¿no? ¿Sí? Gracias. Yo sé que lo hacen porque soy latinoamericana. Pero, no, en verdad gracias. La verdad que hacer esta muestra acá ha sido... Yo tengo mucho respeto por el señor Constantini porque sé lo que es hacer... Espérense un minuto. A veces cuando hablo de cosas que me tocan se me viene un poco la tembladera de la voz. Pero hacer una fundación, un museo y dedicarte a dar a tu país es una cosa increíble. Y no hay muchos, y ya quisiera yo tener un Marvel en el Perú. Y estoy haciendo el pequeño Mate, pero es un esfuerzo mucho más mínimo que este. Y la verdad que traer una exhibición acá, esta es una ciudad que tú caminas por la calle y te dices, wow, porque han tenido una época maravillosa ustedes, ¿no? Y nosotros siempre hemos visto a Argentina como, no sé, un país increíble y elegante y sofisticado. Entonces traer mi muestra y que no se vea tan mal es una achievement, es un logro. Y les agradezco por el aplauso, porque quiere decir que a algunos les ha gustado, a otros no aplaudieron y me quedo muy preocupado. No. Gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esta maravillosa charla. Sabes todo mi cariño, amor, admiración de haberte conocido hace muchísimos años en una temprana edad y desearte primero muchísima suerte con esta maravillosa experiencia de exhibir por primera vez tu espectacular y único trabajo aquí en Argentina. Estamos muy honrados de tenerte. Señores y señores, un fuerte aplauso para el señor Mario. Para que los que quieran puedan hacerles unas preguntas a este maravilloso ser. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Levi de Infonews.com y quería saber cuál fue el criterio de selección de las fotos. Mira, me propusieron hacer esta exhibición para un museo en Boston que se llama el MFA, Museum of Fine Arts de Boston, y el director me dijo,
Boston es una ciudad sumamente conservativa y yo quisiera un poco cambiarle la manera de ver el arte, la manera de ver el museo y que no sea tan conservador la manera de exhibir nuestro trabajo, y me pidió que fuese una cosa bastante impactante para ellos. Por eso lo llamé In Your Face, porque me parece de que la selección del trabajo es un trabajo muy particular mío, porque te puedes imaginar, yo hago 5 fotos por día, y trabajo 6 días a la semana, entonces es difícil encontrar esos trabajos que van a ser colgados en una pared, que pueden durar y te pueden interesar por más de los 10 minutos que una ve una revista, pero tienen un poco, mira, yo hace unos años hice un libro, hace varios años, creo que más de 10 años, que se llama Any Objections, que era como mi primer libro que hice, ya hice 12, creo 11, y este libro era un poco para decir, este soy yo, y que le guste o no le guste, este soy yo. Y esta muestra tiene un poco de eso, me hace mucho pensar a ese momento en mi vida, es un poco decir, a mí me gusta todo esto, y me siento orgulloso de ser así. Siguiente pregunta. Allí. Hola Mario, soy Florencia. Hola. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte. Gracias. Contanos de tu experiencia con Kate. ¿Cuál de ellas? Porque hay tantas. Tenés miles. ¿Cómo es trabajar con Kate ella? Moss. Kate Moss, perdón. ¿Cómo es trabajar con ella? Mira, ¿Qué ella encontrás en ella? tiene una cosa que es increíble, que cuando tú estás con ella ya te hace sentir que tu vida es mucho más interesante que tu vida de todos los otros días sin ella. Y creo que ha sido su secreto y su durabilidad, porque todo modelo depende de que los editores y los fotógrafos quieran darle el trabajo a esa modelo. Y ninguno de nosotros consigue satisfacer ese deseo de estar con ella, porque tal es así que ha cumplido 40 años y seguimos todos locos por fotografiarla y no encontramos un reemplazo. Entonces, ¿Por qué no encuentran reemplazo? porque no hay gente que te trae el joie de vivre, ¿cómo se dice? La alegría de vivir, el gusto, la belleza, la sorpresa. Es como que es una persona mágica, es linda, y el momento que está delante de la cámara es impresionante, de belleza, de magia, como que quieres saber más, quieres ver más, y tiene mucho gusto. Y tú sabes de que, no sé si, yo siempre digo esto, ¿no? Que a veces las fotos más mágicas de Kate Moss no son las de moda, son las que vemos en los sites o en la prensa cuando ella está saliendo de un restaurante y se le ve increíble, ¿no? Y yo creo que es eso, su personalidad, porque es bajita. Hola Mario, Paula Tacharías del diario La Nación. Hola Paula. Quería preguntarte primero qué es para vos la moda en este ámbito en que te has desarrollado y que lo conoces bien de adentro. Y la segunda pregunta era ¿cómo afecta el paso del tiempo a tus imágenes que ahora vemos en esta retrospectiva? ¿La fotografía de moda envejece? Mira, yo creo que la moda es la manera como todos nosotros conseguimos expresar nuestra creatividad día a día, ¿no? Porque cada uno se levanta mañana y tiene que hacer esa decisión, ¿qué me pongo? Yo hoy día lo pensaba, me pongo esos zapatos, me pongo esto, ¿no? Es como que la manera como nos expresamos determina nuestro sentido de cómo nos sentimos en ese momento y qué cosa queremos comunicar. Entonces yo creo que toda fotografía de moda es un poco liada a eso, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir con esta foto? Y yo creo que la moda envejece mucho mejor de lo que es en el momento, porque cuando vemos las fotografías de moda de los años 40, 50, como que te parece más mágico de lo que era. Yo mi primera exhibición que tuve en mi trabajo, que se llamó Portraits, fue en el National Portrait Gallery de Londres, y una persona que criticó al director le dijo en un programa de televisión, pero ¿por qué ustedes han escogido un fotógrafo de moda? Y sobre todo un fotógrafo que ha sido comisionado por su trabajo. Y el director del museo dijo, yo he hecho un análisis de la colección que nosotros tenemos en el museo, de los retratos desde la época que existe la pintura. Y él dijo, todo retrato que tenemos en este museo, el tiempo que ha sido, se define la época en que fue pintado por cómo la gente estaba vestida. La moda es la manera más importante, la cosa más importante del retrato,
porque la gente siempre se quiere vestir en su mejor ropa. Y todos los retratos que están en este museo han sido comisionados por alguien, porque alguien ha pagado para que un pintor los pinte. Y es interesante cómo la moda, yo creo que a veces la gente la ve como una cosa fría, banal, superficial, pero es una de las cosas más importantes de nuestro día a día, de cómo cómo nos sentimos, si tenemos frío, si tenemos calor, y qué cosa queremos comunicar. Si una mujer quiere ir a buscar un trabajo, se viste de una manera; si quiere seducir a un hombre, se viste de otra. Es como nuestra arma, nuestra arma más potente. Maru Andara de Infobae.com y Hola. de blog Muy Mona. Bueno, primero gracias por el tan linda charla, porque la verdad que pudimos conocer no solo a Mario Testino como personaje celebrity, sino como persona, y eso está bueno. Gracias. Y lo segundo es, hablas mucho de lo latino, lo social, la calidez que tenemos los latinos, y en ese sentido, ¿qué personaje fue el que más te costó descubrir o sacarlo de lo acartonado, no? Mira, yo creo que hay ciertos actores y actrices americanos que crean su personalidad a base de reglas de los estudios de cinema o de los códigos que ya existen, que uno cree que no tiene que ser. Y hay gente que cae dentro de eso. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Cuando yo, después de que me entró mi contrato con Pasar en América, en estos años 90 que yo te contaba, cuando yo comencé a ir, el fotógrafo más popular o que tenía más éxito era el que tenía más limusinas. Y las limusinas eran los vouchers que te daban para pedir los carros. Pero a mí nunca me había gustado la limusina. Yo la encontraba de lo más guachafo, porque nosotros en Perú no tenemos limusinas y me parece como que enseñar lo que tienes un poco, no es donde yo venía. Entonces yo no quería la limusina, yo quería que tener un asistente que alquilaba un carro. Entonces yo estaba todo el día con mi asistente de una manera mucho más íntima, y en la noche cuando iba a los sitios le decía: parquea el carro y ven, vamos a la fiesta juntos. Entonces tenía alguien con quien estar. Esa es mi manera de interpretar lo que es el éxito. Pero muchos de esos actores siguen las reglas y creen que sí, que la limusina es importante, y que tener la gente y el publicista y el esto, y que nadie te hable a ti, que todo el mundo le habla al otro, eso se vuelve para ellos. Y esos son los que para mí han sido los más difíciles de romper, porque no viven de acuerdo a sus códigos personales, sino viven de acuerdo a códigos que son creados por otra gente, ¿no? Y que en verdad no son valables al final, porque en el momento que ellos no son ya los actores increíbles, nadie les quiere hablar, y yo el primero. Hola, Mercedes Pérez Arriaza, del diario Clarín y N. Quería saber si colecciona fotografías, por un lado, si tiene fotografías colgadas en su casa, qué fotografías son, y si siempre lleva una cámara encima o en algún momento de... Mira, verdad, ahora me pueden dar una reacción si quieren, levanten los brazos, algo para que yo pueda, un día voy a hacer mi colección de fotos en entrevistas que he hecho, para ver cómo son los argentinos. A ver, les doy un minuto exacto. Perfecto. Mira, otra les voy a hacer, a ver de nuevo, por favor. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Así con fotografía, ¿verdad? Mira, yo comencé coleccionando fotografía y mis amigos me decían que no me salga de la fotografía porque era lo que yo conocía. Y es verdad, por muchos años compré muchas fotos de todo tipo, desde el mercado de pulgas hasta en galerías. Y en mi casa tengo varias fotos colgadas. Te voy a decir quiénes son: Helmut Newton, Horst B. Horst, Jan Arbus, Madame Yvonne. Bueno, hay gente que quizás usted no conoce porque son cosas inglesas, ¿no? Porque vivo en Londres hace 78 años y he descubierto que mucha gente me ha enseñado por medio de su trabajo. Pero conocí a una galerista hace unos años que se llama Sadie Coles, una inglesa, y ella me hizo ver de que en verdad tú puedes coleccionar lo que conoces, o puedes comenzar a coleccionar e incursionar en lo que no conoces. Y la verdad que yo la seguí y comencé a coleccionar todo tipo de arte plástico, de pintura y escultura. Quizá películas es lo que menos colecciono porque es difícil, me gusta ver las cosas. Y se me volvió un poco una droga, porque es donde paso todo mi tiempo buscando qué cosa hay. En la mañana voy a hacer un poco de shopping acá, porque también hay galerías acá para ver. Y es verdad de que ahora colecciono de todo, pero antes me encerré un poco en lo que era fotografía.
últimas dos. Hola, Ana Weissuk. Mi consulta viene por el lado de que estamos viviendo en un mundo donde hay una suerte de explosión de la fotografía, donde la tecnología permite que todo el mundo tome fotos, las edite, las ponga en circulación. Y quería saber de un fotógrafo de tu trayectoria y de tu talla, ¿cómo ves este fenómeno donde en algún punto todos podemos ser fotógrafos? Y por otro lado, ¿cómo te llevas vos con las nuevas tecnologías? Mira, yo en un momento pensé exactamente lo que usted dice, de que wow, ahora todo el mundo es fotógrafo. Y no solamente que todo el mundo es fotógrafo por medio de los medios sociales, sino, por ejemplo, muchos de los diseñadores de moda hoy día hacen sus propias campañas, como Karl Lagerfeld de Chanel, Hedi Slimane de Saint Laurent, Domenico Dolce de Dolce Gabbana. Ellos hacen sus propias campañas, son hoy día diseñadores y fotógrafos. Pero después me he dado cuenta que con el hecho de que todo el mundo puede poner una foto en Instagram y que todo el mundo es fotógrafo, ha habido como una repercusión hacia el otro lado, de que la gente se da cuenta que no es tan fácil hacer una buena foto. Yo mismo he tratado de hacer fotos con mi teléfono para mi Instagram, y ayer salió una de Kate Moss con Cara de Levigny que he hecho para una publicidad que voy a hacer, que he hecho para un perfume de Burberry, y la verdad es que lo dudé mucho si publicar la foto o no, porque no me parecía que era tan buena como mis otras fotos, y no la es tan buena como las otras fotos. Pero es verdad que la fotografía hoy en día tiene dos lados. Un lado es el crear una imagen y el otro lado es documentar un momento. Y la gente está obsesionada porque todo el mundo sepa lo que uno hace día a día, minuto a minuto, ¿no? Estoy seguro que hoy en día puede salir en algunos sitios ahorita, ya debo haber salido, ya en una hora voy a recibir un mensaje de alguien en Inglaterra que me dice: no sabía que estabas en Buenos Aires, porque es lo que vivimos hoy día, ¿no? Pero yo creo que esa es una fotografía que no tiene que ver con creatividad, tiene solamente que ver con documentación. Y entonces, como mi trabajo es a base de más de creatividad, creo que estoy ok por unos añitos todavía. La última. Lo que me ha sucedido no es que yo lo había pensado mucho, no he tenido mucho planeamiento. Yo recibí un día la cuenta de mi depósito donde iban las fotos. Por ejemplo, esta exhibición tiene un recorrido y cuando termina el recorrido va a un depósito. Y mi depósito era en Londres. Cuando yo recibí la cuenta de lo que era el depósito, me dije, no podía creer lo que costaba el depósito, y a la vez me habían propuesto una casa en Lima que valía exactamente la misma cosa y era un monumento histórico, una casa linda, estaba un poco destruida, y decidí que la iba a comprar y la iba a volver mi depósito. Con el tiempo, conversando con mis amigos, me di cuenta de que la verdad que siendo un fotógrafo la labor, qué raro, ¿no? No puedo hablar del Perú, es como que... pero bueno. Les agradecemos enormemente a todos por haber venido. Un fuerte aplauso. Gracias. Y los invitamos a acompañarnos en las diferentes museo y de esta maravillosa exhibición que se llama Inner Face hasta el 16 de junio. Gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.